Hola, muy buenas noches a todos. Es un gusto y un privilegio el que Dios me da y me otorga el poder estar en esta noche con ustedes, dando una pequeña reflexión sobre lo que Dios hace en nuestras vidas, ¿verdad? Le, Qué privilegio tan hermoso el que todavía tenemos de tener la libertad, de que en estos tiempos podemos tener la oportunidad de alabar y bendecir a Dios con toda la libertad con la que tenemos hoy, porque pues de todo lo que podemos entregarle a Dios, una alabanza rendida con el corazón agradecido es lo que llena su corazón de él, es lo que le agrada a él, y qué bueno que todos se conectan para que podamos alabar juntos a nuestro Dios. Y yo lo he sentido mucho en mi corazón y sé que así es, que aunque estamos dispersos, aunque estamos cada quien en su casa, en diferente lugar, Dios nos ha unido en un mismo corazón y en un mismo espíritu, porque se siente el fuego en el corazón cada que uno invoca el nombre del Señor. Y le agradezco a Dios por esta congregación en la cual todavía, aunque estamos todavía dispersos, pero que nos podemos reunir y estar juntos para poder escudriñar un poco la palabra de Dios. ¿Qué les parece si antes de empezar con nuestra lectura, oramos, ponemos este tiempo en manos de Dios, que sea Él hablando a nuestras vidas, que sea su Espíritu Santo hablando a nuestros corazones, escudriñando lo más profundo de nosotros, revelándonos, y que nuestro corazón esté dispuesto a recibir la palabra de Dios en esta noche? Señor, en esta noche yo te doy muchas gracias, precioso Dios, por el privilegio que nos das de poder, Señor, invocar tu nombre y saber que tú desciendes, Señor, en medio de nosotros, Padre. Pongo delante de ti mi vida, Señor, para que sea un instrumento en esta tierra, para que hables tú, Señor, para que sean tus palabras en mi boca, hablando, Señor, a cada una de las personas que hoy se conectaron. Bendigo la vida de cada una de las personas, Señor, que dispusieron el tiempo, Padre, para ti, para estar contigo, para escuchar tu palabra. Gracias, Señor, porque escucharon el llamado, Señor, y se han acercado, Padre, confiadamente, Señor, de que tú tienes el control y tomas el control sobre nuestras vidas, Señor, y sobre todas nuestras necesidades. Bendice, Señor, hoy nuestras vidas y llénanos de ti, de tu palabra, Señor. Que sean, Señor, esas palabras penetrando en lo más profundo de nuestra alma, Señor, para que puedan edificar, Señor, nuestras vidas en este tiempo. Te doy gracias, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, pues el versículo con el cual hoy quiero que tomemos la lectura sería Marcos 4, del 35 al 41. Dice que es cuando Jesús calma el viento y el mar. Pero antes de que lleguemos a ese capítulo y a esos versículos, a mí me gustaría que primero recordáramos qué es lo que había acontecido antes de llegar a Marcos 4. En los primeros versículos podemos ver cuando Jesús fue bautizado por Juan el Bautista, cuando fue llevado al desierto y tentado por Satanás. Podemos ver que después de estos acontecimientos Jesús realizó su primer viaje a Galilea, predicando el Evangelio del Reino de Dios. Esto está en Marcos 1:15 y dice: Después de que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando el Evangelio del Reino de Dios, diciendo: El tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. A arrepentirnos y creer en el Evangelio. Esta fue la primera vez que Jesús nos invitó, nos hizo el llamado, bueno, en este caso hizo el llamado al pueblo de Israel al arrepentimiento, ¿verdad? Dice que este es el primer llamado que Jesús hace al arrepentimiento. De igual manera fue el primer llamado que hizo Jesús a seguirle. En ese momento llamó a Simón y Andrés. En Marcos 1:16 lo dice: Andando junto al mar de Galilea vino a Simón y Andrés su hermano, que echaba la red en el mar, porque eran pescadores, y les dijo Jesús: Venid en pos de mí, y haré que sean pescadores de hombres. Aquí es cuando Jesús llama a Simón y a su hermano Andrés para que lo siguieran. Dice que él les dijo que lo siguieran porque él los haría pescadores de hombres, ¿verdad?
Dice, en los siguientes capítulos Jesús comienza su ministerio echando fuera demonios y sanando enfermos. Jesús sigue sanando enfermos, ahora lo hace en el día de reposo y es cuando empiezan todos a cuestionar que por qué lo hace, que con qué autoridad lo hace. Y Jesús sigue sanando y enseñando que es Él el que está trayendo la enseñanza de cómo nosotros teníamos que hacer las cosas ya en esta tierra cuando Él no estuviera, ¿verdad? Desde ese momento ya nos empezaba a discipular. Dice, Jesús sigue sanando enfermos y enseña por medio de parábolas. Me gustaría que fuéramos a Marcos 3, versículo 13, y lo leyéramos. Dice, después subió al monte y llamó así a los que él quiso, y vinieron a él, y estableció a 12 para que estuvieran con él, y para enviarlos a predicar, y que tuvieran autoridad para sanar enfermedades y para echar fuera demonios. Pues si recordamos, todos los evangelios vienen ligados unos con otros, y este mismo versículo quiero que lo leamos, pero ahora en el evangelio de Lucas 6:12. Ahorita vamos a entender por qué estamos leyendo capítulos antes del versículo que yo quiero que nos enfoquemos en esta noche. Entonces vamos a Lucas 6:12, donde dice, en aquellos días él fue al monte a orar, y pasó la noche orando a Dios. Y cuando era de día, llamó a sus discípulos y escogió a 12 de ellos, a los cuales también llamó apóstoles. En Lucas dice que Jesús subió al monte y pasó la noche orando para poder él saber a quiénes iba a escoger. En Marcos nos dice que él llamó a quien él quiso y les dio autoridad para sanar enfermos y para echar fuera demonios. Eso me gustaría que lo tuviéramos muy, muy latente en cuestión a lo que vamos a empezar a leer. Y entonces ahora sí quiero que nos enfoquemos en Marcos 4, 35 al 41. Ese es nuestro versículo base. Y si ya lo tienes, si ya lo buscaste, si ya tienes en tu Biblia este versículo, vamos a darle lectura. Voy a ir poco a poco para que vayamos desglosando poco a poco y vayamos entendiendo lo que Dios quiere hablarnos en esta noche. Dice Marcos 4, capítulo 4, versículo 35. Dice, aquel día, cuando llegó la noche, les dijo, pasemos al otro lado, y despidiendo a la multitud, le tomaron como estaba en la barca, y había también con él otras barcas, pero se levantó una gran tempestad de viento y echaba las olas en la barca, de tal manera que ya se anegaba, y él estaba en la popa, durmiendo sobre un cabezal. Le despertaron y le dijeron, Maestro, ¿no tienes cuidado de que perecemos? Y levantándose, respondió al viento y dijo al mar, Calla, enmudece. Y cesó el viento y se hizo gran bonanza. Y les dijo, ¿por qué están así amedrentados? ¿Cómo? ¿No tienes fe? Entonces temieron con gran temor y se decían el uno al otro, ¿quién es este que aun el viento y el mar le obedecen? En el versículo 35 dice que aquel día cuando llegó la noche, Jesús les dijo, pasemos al otro lado. Cuando yo estaba leyendo este versículo, me llamó mucho la atención porque dice que Jesús fue el que les dijo, pasemos al otro lado. Recordamos un poco atrás que Jesús siempre enseñaba a las orillas del mar de Galilea, y por lo regular les decía a sus discípulos que tuvieran la barca lista para poder salir y embarcar. Pero en esta ocasión fue algo diferente. Jesús dice que les dijo a sus discípulos que tuvieran la barca lista, y ya al haber despedido a la multitud y al haber terminado de enseñarles, dicen que llegó la noche y Jesús mismo fue el que les dijo, pasemos al otro lado. Y no sé en su Biblia, pero en la mía esta frase viene incluso remarcada en letras rojas, porque fue algo que Jesús mismo fue el iniciador de esto. Jesús en esta noche nos dice, pasemos al otro lado.
a mí me ponía a reflexionar el de que qué hay en el otro lado, por el cual Jesús nos dice, pasemos al otro lado. Tenemos que avanzar. Para mí es el avanzar, para mí es el ir hacia otro lugar donde probablemente vamos a encontrar algo mejor y donde Jesús, el punto clave también es de que subió junto con nosotros a la barca, ¿verdad? Entonces, en esta noche Jesús nos dice, pasemos al otro lado. No sé qué sea lo que estemos viviendo cada quien en particular en nuestras casas, por lo cual hemos estado orando, pero hoy Jesús dice, vamos a pasar al otro lado. Y Jesús está con nosotros dentro de la barca, dice en el 36, y despidiendo a la multitud, le tomaron como estaba, en la barca, y había también con él otras barcas. Pero se levantó una gran tempestad de viento, y echaba las olas en la barca, de tal manera que ya se anegaba. Dicen que ya habiendo embarcado, vino una gran tempestad. Eso también quisiera que nos pusiéramos a pensar y a reflexionar un poco y hacer viva la palabra, porque la palabra de Dios es viva para todos los tiempos. Esto fue escrito hace muchos miles de años, pero la palabra de Dios es viva. Y lo que viene en esta palabra es viva para lo que estamos viviendo el día de hoy. Dice que después de que Jesús dijo, pasemos al otro lado, vino la gran tempestad. Y en esta noche yo quisiera que todos juntos reflexionáramos un poco en cuanto cuál es esa gran tempestad que estamos pasando. Primero nos alienta Jesús a que pasemos al otro lado, que pasemos a algo mejor, pero después viene la gran tempestad. En este tiempo estamos viviendo tiempos en el que a lo mejor hay escasez económica porque por lo de la pandemia se detuvieron muchos trabajos, hay mucha gente enferma, desafortunadamente mucha gente ha fallecido y eso ha creado esa tempestad en nuestros hogares, ha creado esa tempestad en nuestras vidas. Eso ha creado, este tiempo nos ha hecho entrar tal vez en una tempestad de enojo, en una tempestad de depresión, en una tempestad de ansiedad. No sé qué nombre le quieras poner tú hoy a esa tempestad, porque sé que si Dios lo está hablando es porque lo estamos viviendo y es real, porque su palabra es viva y así es. ¿Qué tempestad estamos pasando? ¿Qué tempestad se levantó en medio de nuestros hogares? Dice el versículo 38, y él estaba en la popa, durmiendo sobre un cabezal. Y aquí nos detenemos también. Dice que Jesús estaba durmiendo. En los 4 evangelios y de lo que abarca el Nuevo Testamento, es la única vez en la que podemos leer que Jesús dormía. Y leemos que Jesús pedía agua, que Jesús estaba con sus discípulos. Habla muchas cosas de Jesús, pero es la única vez en la que se menciona donde Jesús duerme. Y yo preguntaba y oraba a Dios y le decía, ¿por qué, Señor? ¿Por qué dice ahí que Jesús duerme? Si dice que tú velas por nosotros. Esta acción fue intencional de Jesús. ¿Por qué? Porque quería probar el corazón de sus discípulos. Fue intencional el haberse quedado dormido. Pero también me ponía a reflexionar un poco y yo preguntaba, digo, bueno, si yo estuviera en ese tiempo con Jesús, me gustaría haber estado con él hablando, preguntando, que me siguiera enseñando, o sea, sin cesar, sin dejarlo descansar, ¿no? Como aquí dice que durmió. Entonces, eso también me hace pensar un poco en el de que si sabemos que Jesús va con nosotros en la barca, ¿por qué lo hemos dejado dormir? ¿Por qué lo hemos dejado a un lado a Jesús? ¿Por qué hemos dejado a un lado a Dios? Haciéndolo sentir a Él que pues en nuestras mismas fuerzas podemos realizar las cosas, porque dice que ya se había levantado la tempestad y ya después leemos que Jesús estaba durmiendo. Yo me pongo a pensar y digo, la tempestad dice que hacía que las olas entrara el agua sobre la barca.
Y me pongo igual en el lugar de los discípulos y digo yo, si yo estuviera en ese lugar y viera que el agua entrara, pues a lo mejor buscaría yo alguna manera en la cual pudiera tratar de evitar que ya no entrara más agua a la barca para que se anegara. Entonces yo me imagino que cuando ya los discípulos vieron que ya no podían intentar en sus propias fuerzas el detener que la barca se anegara, fue cuando dice que fueron y lo despertaron diciéndole, Maestro, ¿no tienes cuidado de que perecemos? Como les decía y les explicaba, muchas veces en nuestras propias fuerzas y en nuestro propio entendimiento podemos creer que nosotros mismos podemos encontrar soluciones a nuestra tempestad, que nuestras fuerzas, que nuestro entendimiento va a haber alguna solución que nos funcione para poder salir de ese problema, para poder sobrellevar ese problema, porque al final es lo que hacemos, sobrellevar nuestros problemas y no ir a las raíces para poder solucionar nuestros problemas. Entonces dice que ya ahí fue cuando reaccionaron los discípulos y dijeron, pues Jesús está con nosotros en la barca, vamos a despertarlo a ver qué él hace, ¿no? O por qué no hace nada, más bien. Porque lo que le dijeron fue, ¿que no tienes cuidado que perecemos? Entonces, ya cuando nosotros vemos que nuestras propias fuerzas no podemos solucionar los problemas, es cuando volvemos nuestra mirada a Jesús y le reprochamos, porque este fue un reproche de sus discípulos, de que, o sea, nos estamos anegando y tú bien plácido durmiendo. O sea, ¿qué no te importa que podamos perecer, que podamos morir? Eso es lo que hacemos muchas veces cuando estamos en medio de la tempestad ya. Siempre cuestionamos a Dios el de ¿por qué a mí? ¿Por qué si dices que me amas, me viene esta prueba? ¿Por qué si dices que siempre vas a estar conmigo, por qué siento que me has abandonado? Siempre cuestionamos a Dios en cuanto a lo que Él está obrando en nuestras vidas. Sus discípulos le reprocharon, ¿qué no te das cuenta que nos estamos anegando? ¿Cuántas veces le hemos reprochado a Dios los procesos que hemos pasado? Porque en nuestra naturaleza humana, eso es lo primero que hacemos, el cuestionar a Dios. ¿Por qué a mí? ¿Por qué yo? ¿Por qué me vino a mí esa enfermedad? ¿Por qué me vino a mí la falta de trabajo? ¿Por qué está en mi casa la escasez? ¿Por qué? Cuando vemos la tormenta levantándose, eso es lo que preguntamos y eso es lo que le cuestionamos a Dios. Reprochamos a Dios el por qué a nosotros y nos enfocamos más en la tormenta que quien está con nosotros, que es Jesús, que estaba en medio de nosotros. Por eso les decía yo que leyéramos capítulos atrás de Marcos, donde dice que ya sus discípulos estando ahí con él les enseñaba y dice que los llamó y les dio autoridad. Ya les había dado autoridad para sanar enfermos y para echar fuera demonios. Y ellos habían visto el poder de Jesús. Mas sin en cambio ya en medio de la prueba, eso se olvidó. Sus ojos se cegaron. Siempre nos dejamos llevar por nuestra naturaleza humana, por lo que vemos, por lo que escuchamos, por lo que sentimos. De esa manera es como nosotros queremos sobrellevar nuestra prueba. Si estoy viendo que la prueba es en cuanto a enfermedad y los médicos me dicen no hay solución o va a haber más problemas en cuanto a la salud, en eso nos enfocamos por lo regular, por nuestra naturaleza humana, siempre en lo primero. Porque es esa ola que viene y nos quiere anegar. Y en el primer momento en el de que ya reaccionamos que Jesús está con nosotros, es cuando por nuestra naturaleza reprochamos. ¿Por qué? ¿Por qué a nosotros? ¿Por qué a mí? ¿Por qué está pasando esto? Si tú dices que no, que pues en realidad Jesús no dice que no va a haber problemas, sino de que esos problemas los vamos a pasar y va a haber bendición si nos tomamos de su mano. Entonces, aquí es donde debemos de tener en claro y reflexionar un poco cuántas veces le hemos reprochado a Dios el por qué a mí. ¿Por qué a mí
esta prueba? ¿Por qué a mí esta tempestad? Y dice en el versículo 39, y levantándose, reprendió al viento y dijo al mar, calla, enmudece. Y cesó el viento y se hizo gran bonanza. Dice que levantándose Jesús reprendió al viento y le dijo, calla y enmudece. Me llama mucho la atención porque dice que le reprendió al viento diciéndole, calla, enmudece. ¿Qué es lo que estamos escuchando en estos tiempos? ¿Realmente estamos escuchando la voz de Dios mediante nuestra lectura? ¿Realmente estamos escuchando la voz de Dios mediante nuestra oración? ¿O de qué nos estamos llenando los oídos? Que Jesús viene en esta noche y reprende a todo aquello que hemos estado escuchando y le dice calla y enmudece. Hace callar las voces de nuestros enemigos que nos desaniman, las voces que nos hacen sentir que no va a haber solución, las voces que nos hacen creer que ya Dios nos abandonó. Pero fue como lo dije desde un principio, dice que Jesús dijo, vamos a pasar al otro lado. Y fue idea de él el decirle a sus discípulos, pasemos al otro lado. Desde ahí empezó la iniciativa de Dios sobre sus discípulos, de Jesús sobre sus discípulos. Y el siguiente punto fue cuando él durmió. ¿Por qué durmió? ¿Por qué en lugar de seguirles enseñando dentro de la barca, él durmió? Y aún yo creo que esa tempestad ha sido enviada por Dios. Y no sé si en medio de los problemas tú te has puesto a preguntar un poco, ¿Dios la está mandando? ¿Con qué propósito? Porque dice su palabra que aún las hojas de los árboles no se caen si no es voluntad de Él. Qué detallista es Dios, ¿no? Que aún tiene cuidado de las hojas de los árboles que caen día con día. Y si es voluntad de Él que caigan las hojas de los árboles, cuanto más es su voluntad lo que estamos pasando ahorita. Y probablemente podrán decirme, pero por favor, Julen, o sea, ¿cómo me puedes decir tú que lo que estoy pasando ahorita es voluntad de Dios y que tengo que estar confiada, ¿no? Porque así también lo dice su palabra, que todas las cosas nos obran para bien. Entonces eso es lo que tenemos que tener ahorita en claro, de que probablemente pueda ser algo que digamos, no es que no, o sea, no entra en mi razonamiento humano el que tú me digas que esto que estoy pasando va a obrar para bien, porque no le veo solución, porque no le veo sentido, porque no veo ni siquiera dónde voy a ir, no sé hacia dónde voy a llegar, porque a lo mejor el desánimo ya me está ahogando, porque a lo mejor ya la falta de fe me está faltando. Pero así es. Dios manda aún estas pruebas porque quiere seguir perfeccionando nuestros corazones en fe hacia Él. Y yo sé que todo lo que estamos pasando Dios lo va a hacer obrar para bien. Busqué lo que significa tormenta y dice que la palabra tormenta en el griego original es seismes, la cual literalmente significa sacudir. ¿Qué es lo que Dios quiere sacudir de nosotros? Que nos permitió llegar a esta tormenta, a estar en medio de esta tormenta. ¿Qué es lo que Dios quiere quitar? ¿Por qué vino a sacudir? Yo les puedo dar el testimonio en mi vida que Dios mandó una tormenta en el cual sacudió de mí el que yo ya estaba pasiva, yo ya estaba cómoda en la manera en la que vivía. Yo decía, pues así estoy bien, me siento bien con mi esposo, me siento bien con mis hijos, me siento bien en mi servicio, me siento bien con mi familia. Pero Dios no quería eso nada más. Y vino y sacudió con gran fuerza. Dicen que
y es literal, la barca era una barca pesquera. Y en medio de esa tormenta yo me imagino cómo las olas rugían y entraban en medio de la barca y sacudían esa barca. Y eso es lo que Dios quiere hacer con nosotros, sacudirnos en esta noche. Dios lo está permitiendo, sacudirnos. ¿Para qué? Para que salgamos de nuestra zona de confort, de que, pues ya no vamos a la congre, si quiero me conecto, si quiero no, si quiero escucho, si quiero hago otras cosas mientras está la conferencia porque nadie me ve, si quiero alabo porque pues estoy en mi casa y si tengo ganas lo hago y si quiero no. Pero se nos olvidó que el que está ahí viéndonos y escudriñando nuestro corazón es Jesús. Viene a sacudir nuestra comodidad, porque este tiempo de aislamiento, yo creo ya pasó tanto tiempo que ya estamos cayendo otra vez en la comodidad de que pues ahora ya estamos en casa, ¿no? En casa podemos hacer y deshacer porque ahí, ante los ojos del hombre, podemos aparentar que no pasa nada, pero ante Dios, ¿qué Dios está mirando ahorita en nuestras vidas que dice, quiero sacudir? Quiero mover, quiero que mi espíritu vuelva. Yo, después de esa tormenta, vino en mí el avivamiento en mi corazón, el despertar, el deseo, el anhelo, el primer amor. El primer amor de que cuando yo recibí a Jesús lo que quería era estar en su presencia, alabarle, estar orando, estar leyendo su palabra, estarle sirviendo, sin reservas, sin condiciones. Sin que porque hoy me siento bien, hoy sí voy, que si porque me siento mal, hoy no voy, no. Y esa tormenta, hoy yo sé que va a sacudir en nosotros algo que va a cambiar y transformar nuestras vidas para bien, porque lo necesitamos. Y no importa cuán grande puedas ver esta tormenta, cuán inalcanzable por solucionarla puedas ver, pero sé que así Dios lo va a hacer. Dice que cayó y enmudeció, y así va a ser, va a callar Dios las voces de nuestros enemigos y va a hacer que enmudezcan, para que podamos escuchar con claridad solamente la voz de Dios, solamente la voz de nuestro Creador, la voz del Espíritu Santo que será el que nos va a ayudar para cruzar esa tormenta, para que podamos ver cómo esa tormenta se acaba. Dice que inmediatamente, después de que Jesús dijo al viento, calla y enmudece, el viento cesó y hubo gran bonanza. Dice que fue inmediatamente. A la voz de Jesús se cesó esa tempestad. Fue algo sobrenatural, si lo puedes ver. Y es así, las obras de Dios son sobrenaturales. En esta tempestad, estoy segura que estamos en un punto en el de que miramos a nuestro alrededor, miramos lo que estamos viviendo, escuchamos lo que está pasando y decimos, no, este problema se está saliendo de nuestras manos y no hay solución, no hay manera en cómo podamos solucionar esto que estamos pasando. Y es ahí donde la mano de Dios entra a obrar como Él siempre lo ha hecho, de una manera sobrenatural. Él siempre ha hecho que los problemas que podamos tener ante nuestros adversarios se solucionen de maneras sobrenaturales, porque cesó esta tempestad de una manera sobrenatural. En el versículo 40 dice, y les dijo, ¿por qué están así amedrentados? ¿Cómo? ¿No tienen fe? En otra, ¿cómo se le llama? Ay, se me fue. En otra versión de la Biblia dice, voy a buscar el mismo capítulo, Marcos 4, el 40 dice. Dice, entonces Jesús dijo a sus discípulos, ¿por qué están tan asustados? ¿Todavía no confían en mí? Y creo que eso es lo que hoy
también Dios nos quiere preguntar, ¿todavía no confiamos en Él? Sus discípulos ya habían vivido las sanidades, ya habían con Él cómo echaba fuera demonios, ya habían experimentado la autoridad de Jesús. Y ante una tempestad que es algo que se sujeta, dice que toda la creación es sujeta a Dios, algo que se sujetaba a Dios, no lo creyeron, ellos no dimensionaron que pudiera cesar de esa manera. Por eso es de que Jesús pregunta, ¿todavía no tienen fe? ¿Todavía no confían en mí? Dice, ¿todavía no confían en mí? Después de todo lo que ya hemos vivido, de todo lo que ya hemos experimentado, hoy Dios nos vuelve a preguntar, ¿todavía no confías en mí? ¿Todavía sigue siendo más grande tu problema que yo? ¿Todavía sigue siendo más grande tu enfermedad que yo? Cuando su nombre de Dios es el gran yo soy. Dice que Dios le dio a Jesús el nombre que es sobre todo nombre. ¿Qué nombre le pusiste tú a tu tempestad? Que no pueda sujetarse al nombre de Cristo. Y hoy Dios nos pregunta eso, ¿todavía no confías en mí? Creo que cada uno de nosotros en particular hemos experimentado muchos testimonios de Dios en nuestras vidas. Pero nuestra debilidad espiritual nos hace volver a hacer que nuestra fe mengúe. En lugar de que crezca, nos hace hacer que nuestra fe mengúe, porque es lo que Él les pregunta. ¿Cómo? ¿No tienes fe? En medio de la tempestad, ¿ha menguado nuestra fe? Y es normal, yo no digo que Jesús o Dios se enoje de que nuestra fe mengüe, más al contrario, yo siento que en su corazón le conmueve el hecho de que todavía no confiemos plena, total y absolutamente en Él, de que Él va a estar con nosotros, de que no nos va a abandonar. Debemos hacer vivas sus promesas y creerle, y callar todas las voces contrarias a Dios. Si me gustan acompañar a leer Hebreos 13:5, era lo que les decía, que Jesús tiene el nombre sobre todo nombre. Hebreos 13:5 dice, sean nuestras costumbres sin avaricia, contentos con lo que tienen ahora, porque Él dijo, no te desampararé ni te dejaré. De manera que podemos decir confiadamente, el Señor es mi ayudador, no temeré lo que me pueda hacer el hombre. Debemos de tomar cada una de las promesas que Dios nos dio en tiempos buenos, en tiempos que no hay tormenta, siempre Dios viene y nos da palabras, nos da promesas. Pero los tiempos de Dios son perfectos. Y en ese momento creemos que cuando llega la promesa a nuestras vidas, el día de mañana, o sea, hoy me llegó la promesa y mañana se tiene que cumplir. Pero Dios, antes de darnos la promesa, tiene que estar seguro de que nuestro corazón ya está listo para recibir esa promesa. Y como sabe el proceso que tenemos que llevar cada uno en particular para poder adquirir cada una de las promesas que Él nos dio, siempre en su palabra hay muchísimos versículos en la Biblia que dicen, no temas, no desmayes, yo estaré contigo, yo soy quien te sustenta, yo soy quien te guarda, no te desampararé, no te dejaré. Y en este tiempo en el que nuestra fe ya ha menguado, en el que nuestra fe ya ha cesado, en el que a lo mejor muchos ya nos quedamos en medio de la tormenta y decimos, esto no va a acabar, esto ya no tiene solución, y ya no vemos esperanza, nos olvidamos de esas promesas. Y hoy yo te pido que retomes en esta noche esas promesas, ese deseo del corazón de Dios de que seamos bendecidos todos en todas las áreas de nuestra vida. Que retomemos y atesoremos en nuestro corazón con deseo ferviente de que se cumplan
cada una de sus promesas, que a pesar de lo que estemos viviendo, eso no importe, que estemos confiados que es el gran yo soy el que está con nosotros. Dice, nuestros ojos se están enfocando demasiado en la tempestad, pero Dios quiere que nuestra fe crezca más en nuestros corazones. ¿Por qué digo que nuestros ojos se están enfocando más en la tempestad? Porque fue lo que pasó con los discípulos. Ellos miraban la tempestad y decían, nos vamos a morir. Y ahí llega un momento de nuestras vidas en el de que estamos en la tempestad y la vemos tan grande que incluso podemos llegar a pensar, me voy a morir. Me voy a morir, no voy a poder lograr salir de esta tormenta. Entonces hoy yo te pido que tú abras tu corazón para que podamos recibir cada uno de nosotros esa fe que Dios hoy nos quiere dar. Debemos explorar en nuestros pensamientos las cosas que nos dan miedo, que demuestran miedo en nosotros, que nos impiden tomar la promesa de Dios. ¿Qué es lo que nos está atemorizando? En cuanto a la salud, ¿tenemos más miedo de la enfermedad? Por ejemplo, ahorita es usual esta palabra porque así es como la ha mencionado todo el mundo. Todos tenemos miedo de contagiarnos y de adquirir ese virus y de enfermarnos, ¿no? Pero no nos olvidemos que Dios tiene el control, de que Él no lo va a permitir, pero que Él pide que estemos en Él, que estemos... Yo platicaba con mi esposo y le decía, es que Dios nos aisló para estar quietos, como dice su palabra, estar quietos y conocer que yo soy Dios. Pero fue con lo que también platicábamos, cuando a ti te dicen, estate quieto, ¿qué es lo primero que haces? Pues quedarte quieto, ¿no? Quedarte quieto físicamente, pero y espiritualmente, cuando Dios nos dice quédense quietos, ¿qué hacemos espiritualmente? Porque al quedarnos quietos físicamente podemos estar quietos sin hacer algo físicamente, alguna labor, sin ir a trabajar, sin ir a la escuela. Pero en el único lugar en el cual podemos estar quietos es en su presencia. Porque va a haber quietud en nuestra alma, porque va a haber quietud en nuestro espíritu, porque va a haber quietud en nuestra mente, porque va a haber quietud en nuestro corazón. Ahí es donde Dios nos quiere tener quietos, en su presencia, para que podamos echar de nosotros todo el temor que está invadiendo nuestras vidas. El día de mañana que regresemos a la supuesta nueva normalidad, ¿qué vamos a hacer? ¿Seguir saliendo con miedo de que nos podamos contagiar? ¿Dejar a nuestros hijos que vayan a la escuela con miedo porque se puedan contagiar? Por eso nos pregunta hoy Dios, ¿todavía no confías en mí? ¿Por qué? Porque sabe perfectamente Él lo que viene en un futuro. Y a mí me hizo resonar una palabra que una vez Tony dijo en una conferencia. Y es verdad. Y no la tenemos que echar en saco roto. El Dios de los domingos no nos va a alcanzar para lo que pueda venir. Está en nosotros el buscarlo día con día, de mañana, de tarde, de noche, y enseñarle a nuestros hijos y adiestrarlos en su palabra y que ellos tengan el entendimiento de que Dios no nos va a abandonar. No sembremos en nuestros hijos, en nuestras familias, el miedo que a lo mejor nos está embargando a nosotros. Mejor hagamos crecer la fe en Dios y tengamos ahorita, como lo decía una vez Hilda, ahorita ya no podemos poner excusas ni pretextos de que no tengo tiempo para orar. No tengo tiempo para leer. Creo que ahorita lo que sobra es el tiempo, porque llegas a tu casa o ni siquiera sales de tu casa y hay veces que ya no sabes qué hacer. Pues hay que leer, hay que escudriñar la palabra, porque es verdad, el tiempo de Dios se acerca, sus tiempos son perfectos y el Dios de los domingos no nos va a alcanzar. Por eso dice que viene la tempestad a mover, a sacudir.
Si los que nos estamos durmiendo espiritualmente somos nosotros, pues Dios por eso trae estas pruebas, para sacudirnos, para movernos, para avivar nuestro corazón, para clamar a Él y pedirle que su Espíritu Santo nos embargue una vez más. Y eso es lo que debemos de hacer. Dice, cual sea nuestra tempestad, no olvidemos de que Dios tiene dominio sobre todo lo creado, en los cielos y en la tierra. Tiene dominio sobre los seres angelicales. Y esto lo podemos leer en Hebreos 1:6. Yo les decía que cuál era el nombre de su tempestad, ¿verdad? Y ahorita Dios nos quiere enseñar que Él tiene dominio sobre todas las cosas creadas en el cielo y en la tierra y aún debajo de la tierra. Dice, tiene dominio sobre los seres angelicales. Hebreos 1:6. Dice, y cuando Dios envió a su Hijo a este mundo, ordenó que todos mis ángeles lo adoren. Dice que Dios ordenó. En Mateo 26:53 dice, ¿no sabes que yo puedo pedir ayuda a mi Padre y que de inmediato me enviaría todo un ejército de ángeles para defenderme? Todas estas palabras que están escritas en la Biblia las debemos de hacer nuestras. Y por ejemplo aquí es Jesús hablando y diciendo, ¿no sabes que yo puedo pedirle a mi Padre y que de inmediato me enviaría todo un ejército de ángeles para defenderme? Atesorar en nuestro corazón de que si nosotros le pedimos ayuda a nuestro Padre, en este tiempo Él va a enviar la solución que necesitamos para esta tempestad. Dice que Él también tiene dominio sobre la muerte y el Hades. Ese está en Apocalipsis 1:18. Dice, no tengas miedo, yo soy el primero y el último, y estoy vivo. Estuve muerto, pero ahora vivo para siempre y tengo poder sobre la muerte. Y también tiene el nombre que es sobre todo nombre. Ese está en Filipenses 2:9 al 10. Tiene dominio aún sobre la muerte, tiene dominio sobre los ángeles. Les vuelvo a repetir, todo lo creado en el cielo, en la tierra y aún debajo de la tierra, porque ahorita leí otra versión en Apocalipsis, pero en la Reina Valera dice que Él tiene las llaves del Hades y de la muerte. Filipenses 2:9 y 10 dice, por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra. Dios tiene la autoridad sobre todo lo creado, sobre todo lo que está en los cielos, sobre todo lo que está aquí en la tierra y sobre todo lo que está aún debajo de la tierra. Y pues terminamos de leer Marcos, que era el capítulo en el que nos queríamos enfocar. Leímos y escudriñamos un poco. Jesús hizo el llamado. La mayoría de nosotros escuchamos el llamado y lo recibimos en nuestro corazón y decidimos seguirlo. Subimos a la barca con Él, nos olvidamos en ocasiones que Él va con nosotros en la barca y creemos que en nuestras propias fuerzas y en nuestro propio entendimiento podremos solucionar las tempestades que estamos pasando. Pero hoy quiero que nos enfoquemos que la tempestad que estamos pasando ha sido promovida, ha sido movida por Dios, por el corazón de Dios, para que podamos movernos, sacudirnos de la comodidad, de la conformidad en la que estábamos viviendo, y que así como lo están nombrando tanto en las noticias y en el mundo entero, que vamos a entrar a una nueva normalidad,
No sé ustedes, pero eso de nueva normalidad a mí me hace pensar muchas cosas. Por eso busco el refugio en Dios de decir, Señor, el que hace las cosas nuevas eres tú, y si tú vas a mandar esta nueva normalidad, que entremos a esa nueva normalidad como tú quieres que seamos, renovados, transformados, avivados, apasionados, llenos de tu amor, que será el que quite y eche fuera todo el temor que esté o que quiera embargar nuestras vidas. Dice, bueno, ahora me gustaría que leyera Isaías 43 para que podamos. Esta es una promesa de Dios que me gustaría que reflexionáramos mucho en este tiempo y que la tomáramos. Dice Isaías 43. Vamos a leer primero del versículo 1 al 4. Dice, Isaías dijo, ahora, pueblo de Israel, Dios, tu creador, te dice. Ahí podemos cambiarle, la palabra la tenemos que hacer nuestra. Dice, ahora, pueblo de Ciudad Cuauhtémoc, porque somos de la congregación de Ciudad Cuauhtémoc, o le puedes poner tu nombre. Ahora, Yunuen, Dios creador, Dios tu creador te dice, no tengas miedo, yo te he liberado y te he llamado por tu nombre, y tú me perteneces. Aunque tengas graves problemas, yo siempre estaré contigo. Cruzarás ríos y no te ahogarás, caminarás en el fuego y no te quemarás, porque yo soy tu Dios y te pondré a salvo. Yo soy el Dios Santo de Israel. En ese mismo capítulo, pero en el versículo 19, dice, yo voy a hacer algo nuevo y ya he empezado a hacerlo. Estoy abriendo un camino en el desierto y haré brotar ríos en la tierra seca. Yo te pido que tú atesores y tomes esta promesa y esta palabra que Dios nos habla, porque aquí lo dice, Dios habló. No soy yo la que se inventó estos versículos, es Dios hablando a nuestras vidas. Dice que no temamos, que no nos va a abandonar, que Él ya nos ha liberado, que Él nos ha llamado por nuestro nombre, Él nos llamó. Dice, si se acuerdan que leímos en Marcos 3:15, dice que Jesús oró a su Padre y su Padre le dio dirección de escoger a sus discípulos. Así, aquí está. Él nos llamó, Él nos escogió, por nuestro nombre nos llamó. Y dice que aunque tengamos graves problemas, Él siempre estará con nosotros. Que no nos ahogaremos en esta tempestad, que no nos quemaremos aún cuando nos pase por fuego, porque Él siempre estará con nosotros. Y yo les hablaba de la nueva normalidad, ¿verdad? Y aquí en el 19 dice, yo voy a hacer algo nuevo, Él lo va a hacer. Confiemos de que Él va a hacer las cosas nuevas. Y dice que Él ya va a hacer cosas nuevas y ya lo empezó a hacer. Y que Él abrirá un camino en el desierto y hará brotar ríos en la tierra seca. Cuando yo leí este capítulo, reflexionaba mucho en las cosas sobrenaturales que Dios hace y que Él tiene preparado para nosotros. Cuando el pueblo de Israel venía perseguido por el faraón y por su ejército, se vieron frente al mar y Dios abrió el mar y tragó a cada uno de esos carros del faraón y a su ejército. Cuando Josué iba a la tierra prometida, él tuvo espíritu de valentía y dijo, sí podemos tomar esa tierra. Y él oró a Dios y Dios le habló y le dijo, rodea la tierra y cuando yo te diga griten. Y los muros cayeron y tomaron la tierra prometida. Las soluciones de Dios a nuestros problemas son sobrenaturales, pero nosotros tenemos que tener fe en nuestro corazón de que Él lo está haciendo, de que Él lo va a hacer, de que una vez más va a mostrar su sobrenaturalidad en nuestras vidas, pero tiene que estar nuestro corazón listo y nuestro corazón lleno de fe, de creer que Él lo va a hacer, porque nada le va a robar la gloria a Dios de todas las obras y de todas las maravillas que va a hacer en nuestra congregación, en nuestras vidas,
en nuestros hogares, con nuestras familias. Nada le va a robar la gloria a Dios, porque por eso es de que Él hace cosas sobrenaturales, para que el mundo vea y para que las tinieblas tiemblen ante su presencia. Vamos a leer por último Juan 5:14. Primera de Juan 5:14. Dios va a obrar cosas sobrenaturales. Así lo creo, que así va a ser y lo veremos y después daremos testimonio de todo lo que Dios obrará. Dice Primera de Juan 5:14. Dice, y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Y si sabemos que Él nos oye en cualquiera cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. Dice que esta es la confianza que tenemos en Él. Si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Y que sabemos que lo que le hayamos pedido conforme a su voluntad, Él lo hará. Con este versículo y con la promesa que Dios nos dio hoy en Isaías 43, te pido que oremos. Dice que le pidamos las cosas conforme a su voluntad. Hoy en esta noche te pido que reconozcamos y ya dejar de un lado el reprochar lo que podamos estar pasando y empezar a agradecerle a Dios lo que Él va a hacer en medio de nuestras vidas, en medio de nuestros hogares, en medio de nuestras congregaciones. Agradecerle que su mano poderosa se va a extender y va a seguir obrando maravillas. Pedirle que siga a Él afinando nuestro oído y nuestro corazón para que podamos con claridad escuchar su voluntad y saber lo que nosotros tenemos que hacer en esta tierra para poder ver y caminar sobre las promesas y ver cuando Él abra ese camino en el desierto y que haga que esas aguas broten sobre ese desierto, ¿verdad? También vamos a pedirle a Dios en esta noche que si nos encontramos en medio de la tempestad y eso nos ha desanimado, si eso ha apagado nuestro fuego del Espíritu, si eso ha apagado nuestro deseo de servirle con fervor como a un principio, que Él lo vuelva a encender, que no nos deje tranquilos, que su Espíritu Santo nos inquiete en todo momento para buscarle, que nos dé esa pasión, ese amor y ese deseo que necesitamos para poder salir de esta tormenta, salir de esta tempestad, y para que cuando llegue el día en el de que todo se calme y todo cese, podamos darle la gloria solamente a Él. Entonces te voy a invitar que nada te distraiga, que cierras tus ojos si estás solo en tu casa, abras tu corazón, abras tu entendimiento, tu mente a Dios, para que podamos, como dice su palabra en Primera de Juan, orar y pedir conforme a su voluntad, para que sus promesas sean hechas en nuestras vidas, porque vamos a pedir conforme a la voluntad de Dios, vamos a pedir conforme a lo que está escrito en su palabra, para que podamos ver las soluciones a cada uno de nuestros problemas. Padre, en esta noche yo te doy muchas gracias, mi Dios, porque tu voz es audible en nuestras vidas, porque tu palabra es viva, porque tú tienes el control de cada una de nuestras vidas. Solamente tú sabes, solamente tú conoces, Padre mío, lo que estamos pasando, Señor, en nuestros hogares. Si nos hemos quedado a la mitad de la tormenta, Padre, si hemos creído que ya no hay solución, que ya no hay esperanza, o si tú la has mandado, Señor, para sacudirnos, Padre, para levantarnos, para avivarnos. Hoy ya no queremos reprocharte nada, Señor. Te pedimos perdón en el nombre de Jesús
por reprochar y cuestionar el por qué a nosotros, el por qué a mí, el por qué yo. Hoy te agradecemos, mi Dios, porque te has acordado de nosotros y porque tu mirada está puesta en nosotros, que has decidido venirnos a sacudir, has decidido venirnos a levantar. Y hoy, Señor, conforme a tu palabra, te pedimos que sea tu Espíritu Santo, el llenando, el que sea el que llene y avive nuestros corazones, Padre. Reconocemos, mi Dios, que ha venido sobre nosotros una comodidad, una conformidad, una quietud que no proviene de ti. Tú nos dices que estemos quietos, Señor, pero que estemos quietos en tu presencia. Y si no hemos logrado, Señor, estar quietos en tu presencia en este tiempo que hemos estado aislados, yo te pido en el nombre de Jesús que todo lo que se ha opuesto, Señor, en contra de tu voluntad, sea quitado ahora, Padre. Que si hay desánimo en nuestros corazones, que si hay amargura en nuestro corazón, si hay enojo, Señor, si hay ira, Padre, quítalo en el nombre de Jesús. Si hay desesperanza, Señor, si hay falta de fe, hoy yo te pido, Señor, que tú obres en una manera poderosa, Señor, en cada uno de nosotros y en cada uno de nuestros corazones. Somos un solo cuerpo en ti, Cristo. Y como cuerpo únenos, no podemos estar reunidos en la iglesia como congregación. Pero yo sé, Padre, que tú nos unes a un mismo espíritu, Señor. Y que nos gozaremos, Padre, con aquellos que se están gozando. Pero que también, Señor, nos sentiremos tristes con aquellos que estén pasando alguna dificultad. Que sea tu amor embargando nuestros corazones, Padre, porque es tu perfecto amor el que echa fuera todo temor. Y en el nombre de Jesús, que es el nombre que nos diste sobre todo nombre, para nombrarlo aquí en esta tierra, hoy yo ordeno al miedo, ordeno al temor, ordeno a la depresión, ordeno a la ansiedad, que se vayan en el nombre de Jesús de nuestras vidas. Y que sea el fuego de tu Espíritu Santo, Señor, derramado en nuestros corazones para avivarnos, para despertarnos, para podernos levantar, Señor, a eso nuevo que tú estás haciendo, a eso nuevo que tú vas a hacer. Y no solamente para tomar lo nuevo, Señor, o las promesas que tú tienes para nosotros, sino que en verdad, Señor, podamos vivir una vida cristiana de día, de noche, de madrugada, siempre en tu presencia, Señor. Buscándote y anhelándote, Señor, deseando que tú estés en medio de nosotros. Si te hemos dejado de lado, Señor, en ocasiones cuando estamos en medio de la tempestad, perdónanos, Padre. Perdónanos, Señor. Y hoy reconocemos nuevamente, Señor, que te necesitamos y que tomamos esa promesa y confiamos en ella, Señor, de que tú estás con nosotros, de que tú nos llamaste por nuestro nombre, que tú nos escogiste, Señor, y callamos en el nombre de Jesús a todas las voces, Señor, que nos han venido a querer hacer sentir menos, que nos han robado, Señor, el gozo que proviene de ti. Hoy en el nombre de Jesús, todas las voces de los leones se callan. Y es tu voz, Señor, hablando en nuestras vidas, Padre. Y tu Espíritu Santo, Señor, buscándonos de madrugada, despertándonos, Padre, para ir a tu presencia, en donde encontraremos, Señor, la fortaleza, donde encontraremos la dirección, mi Dios eterno. Y que estaremos listos, Padre, para ver cómo lo sobrenatural obra en nuestras vidas, porque tú eres un Dios de los imposibles, y declaro en el nombre de Jesús que aquello que es imposible para nosotros, Padre, hoy se hace posible por tu poder, porque tú lo harás, Señor. Y declaro en el nombre de Jesús que nada, Señor, te robará la gloria. Nada te robará la gloria. Por eso vas a hacer cosas sobrenaturales, porque veremos que es tu gloria, Señor, y tu palabra se cumplirá cuando tú nos dijiste que tu gloria postrera sería mayor que la primera. Y así va a ser, Señor. Pero tenemos que estar listos, Padre. Y hoy yo te pido, Señor, que tú nos des de tu llenura, Espíritu Santo. Que en el transcurso de esta noche podamos sentir con claridad cómo tu fuego nos inunda. Que fuego del cielo descienda sobre nuestros corazones.
sobre nuestras vidas y que no nos olvidemos nunca más, Señor, que a pesar de que no vayamos a congregarnos, tú estás en medio de nuestros hogares, que tú estás en nuestras vidas, Padre. Que no te dejemos de un lado. Y aún, Señor, lo dice tu palabra, que el que crea que esté bien, cuide de no caer. Y te pido, Señor, en el nombre de Jesús, para que tú, Señor, nos llenes y nos inundes de ti y de tu presencia. Gracias, Padre, por estas pruebas que tú traes a nuestras vidas, que serán de bien, Señor, que nos ayudarán, Señor, a ser nuevas personas, a creer y a confiar cada vez más en ti, y que no nos dejarán quedarnos callados de quién eres tú, del poder que tienes tú, del amor que tienes y del cuidado que tienes por cada uno de nosotros, mi Dios. Gracias, Padre, porque aún tenemos recursos por los cuales, Señor, podamos escuchar tu palabra y reunirnos, mi Dios. Gracias, Señor, y bendigo en el nombre de Jesús a la congregación de Ciudad Cuauhtémoc, Padre. Gracias, Padre mío, porque yo sé que tú traerás el avivamiento, que tú traerás la pasión, Señor, que tú traerás el fuego que necesitamos, mi Dios eterno, y que quitarás del medio de nosotros todo el egoísmo, Señor, que esté sembrado, Padre. Y será, Señor, el amor fraternal el que nos despertará, Padre mío, para estar, Señor, siempre confiados, mi Dios, que tú tienes el control, para amarnos unos a los otros, mi Dios, y poder ver las bendiciones que tú tienes preparado, Señor, en nuestras vidas, Señor, y en esta congregación, Padre. Gracias, Señor, por todos aquellos que escuchan, Señor, este mensaje, Padre, que aún no te han recibido, Padre, en sus corazones. Y yo declaro en el nombre de Jesús que así como lo dice tu palabra, que toda rodilla se dobla en el nombre de Jesús y que toda lengua confiesa que tú eres el único Dios vivo y verdadero. Toda la gloria, Señor, es para ti. Gracias por tu palabra, Señor. Gracias por tu enseñanza. Gracias, Señor, porque tú nos ayudarás a leer día con día un versículo, Señor, un capítulo, Señor, y cada vez que erremos más de ti, más de tu presencia, que nuestro espíritu será avivado, Señor, para poder orar sin cesar. Para que podamos buscarte, Señor, y estar, Señor, refugiados en tu presencia, confiados en ella, Señor, sin querer salir, Padre, y poder estar en tu presencia confiados. Bendigo la vida, Señor, de cada uno de los que están conectados hoy y declaro, Señor, que son avivados por el fuego de tu Espíritu Santo y que no hay tormenta, Señor, que nos anegue, Señor, sino que tú nos levantarás, Señor, con tu diestra, con tu favor, Padre, y que reprenderás a cada uno de nuestros enemigos, Padre, y los veremos caer en tu nombre, Señor. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, pues me da mucho gusto no los veo, pero le agradezco a Dios que puedan estar conectados, que podamos seguir teniendo lecturas, podernos reunir por medio ahora sí que del Face, ¿verdad? Qué bueno que se reúnen, que se conectan. Mi familia y yo los amamos, los extrañamos a todos y a cada uno de las personas de la congregación y esperamos en Dios que todos se encuentren bien. Les amamos muchísimo, les mandan saludos mis hijos y mi familia. Y le agradezco a Dios por este tiempo y por lo que nos habló a nuestras vidas a cada uno. Que Dios los bendiga y no se desconecten. Ahorita va a volver a transmitir a Edgar para despedirnos. Dios los bendiga.